Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Esta semana vamos a hacer una bomba de vacío con materiales caseros y muy fáciles de conseguir. ¿Qué necesitamos? Dos jeringuillas de 10 mililitros, otras dos jeringuillas de 5 mililitros y luego una jeringuilla grande, lo más grande que consigamos. Yo he conseguido una de 60 mililitros. Luego un trozo de tubo que cortaremos a 15 centímetros, luego un trocito pequeño. Que, bueno, el diámetro del tubo o de la manguera tiene que ser del diámetro de la jeringuilla grande. Y luego un trocito de esponja, como hemos visto. Lo primero que tenemos que hacer es quitar los émbolos a las jeringuillas y luego cortarlas a la misma medida o altura. En el caso de las jeringuillas de 10 yo las he cortado al 2 y en las jeringuillas de 5 las he cortado al 3. ¿Y esto para qué es? Porque vamos a hacer una válvula de no retorno. Eso es que va a dejar pasar el aire en un sentido, pero a la inversa no. Vale, hemos cortado los émbolos y ahora que tenemos todo a medida vamos a cortar la espuma. La espuma, bueno, una espuma de esponja va a hacer efecto de muelle para sellar el agujero, para que no haya el retorno que no queremos. Bueno, esto ya está hecho, simplemente queda montarlo todo con silicona caliente, hay que sellarlo muy bien. Y una vez que esté bien sellado le damos un poquito más para asegurarnos que no va a haber fugas, ¿vale? Tenemos ya las dos válvulas de no retorno hechas y básicamente es lo más difícil. Ahora simplemente es ensamblar todo. Hay que hacer una T. Yo no la tengo, no la he conseguido. Bueno, se podrá comprar en sitios, por ejemplo, de fontanería o cosas para el jardín, de riego, pero bueno, vamos a fabricarla. Es bien sencillo, le hemos hecho a uno de los tubos en la mitad un agujero y luego pues con silicona caliente pues lo unimos todo y ya está hecha la T. Lo importante en esto es que quede todo muy bien sellado, ya que al crear el vacío, si tenemos un poro, por ahí va a entrar el aire, así que no vamos a conseguir todo el vacío que queremos. Muy importante, las válvulas tienen que estar en el mismo sentido las dos, ¿vale? Da igual si es hacia un lado o hacia el otro, luego ya pondremos nuestra cámara de vacío donde tengamos que instalarlo. Vale, yo lo he hecho así, mejor seguir mis pasos y no inventar cosas, porque así no vais a tener confusión ninguna. Os voy a explicar mínimamente cómo funciona esta bomba de vacío. Al sacar el émbolo de la jeringuilla grande, en la válvula 1 succiona o pasa el aire y luego al meter el émbolo será la válvula 2 la que deje pasar el aire. En la otra permanecerá cerrada. Este tarro de cristal es el que voy a usar como cámara de vacío y voy a hacer un agujero con el taladro en la tapa de cristal. Bueno, hay que mojar la broca para evitar que se caliente tanto el cristal como la broca y bueno, rezar para que no se rompa. En este caso he tenido suerte. He puesto este pitorrito para conectar la manguera y lo mismo, todo muy bien sellado, porque cualquier poro entrará el aire y no funcionará la cámara de vacío. Vamos a hacer un test para ver más o menos que todo funciona bien. Lo que he dicho antes, al sacar el émbolo succiona aire del interior del tarro y al meter el émbolo pues expulsa por la salida. Y ha llegado el momento de probarla. Con espuma de afeitar va a ser nuestro primer test. Cerramos, que quede todo bien sellado y empezamos a darle a la jeringuilla y vemos como la espuma de afeitar empieza a expandirse. Realmente no se expande la espuma, se expande el aire que lleva dentro y al retirar la manguera todo vuelve a su normalidad. O sea, digamos, se vuelve a llenar de aire la cámara de vacío. Vamos a probar con unos marshmallows, unas nubes de azúcar que creo que tienen bastante aire en su interior, son muy esponjosas, eso es. Y vemos como si realmente también se ensanchan, crecen, pero lo mismo que hemos dicho antes, no crece el marshmallow, sino que se expande el aire que hay en su interior. Y lo mismo al retirar la manguera, todo vuelve a la normalidad. Vamos a ver, en este caso yo creo que es más claro al meter un globo dentro de la cámara de vacío y al sacar el aire vemos cómo se ha expandido el aire que tenía dentro del globo. Y por último vamos a ver qué sucede si ponemos una vela en el interior, que al retirar el aire que tiene la cámara pues lo hemos dejado sin el comburente, que es el oxígeno. Al retirar el tubo vuelve a entrar el oxígeno y ya podemos volver a encender la vela. Si os ha gustado este proyecto, pues hacerlo para el instituto, el colegio, porque podéis hacer, bueno, un trabajo o un proyecto de muy buena nota. Y si os ha gustado el vídeo, pues nada, dejarme un like, comentar, compartir, suscribirse al canal si no lo estáis y nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Chao, chao.